seres humanos, sin excepción, nacemos esclavos del pecado. Y el pecado demanda un precio para que su víctima sea liberada. ¿Cuál es ese precio? Otro pasaje bíblico nos da esta nueva respuesta. Romanos 6, 23. Pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros. Léelo en voz alta, Telma, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. De modo que para liberar a cada uno de los miembros de su iglesia, entre ellos cada uno de ustedes y yo, había que pagar el precio de muerte que el pecado exigía. ¿Quién pagó el precio que costó nuestra libertad? Jesús, nuestro Señor Jesús. Eso es lo que redención significa. Eso es exactamente lo que Jesús hizo por ustedes y por mí. Él pagó el precio para que fuésemos libres. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret para pagar mediante su muerte el precio de nuestra libertad. Ya no somos esclavos, pero ya no somos esclavos porque Jesús pagó con su muerte el precio de nuestra libertad. Eso es lo que significa redención. En nuestro texto, el apóstol Pablo habla de 5 aspectos de nuestra redención, que son los que vamos a ver a continuación. 5 aspectos de esa redención que Jesús hizo por ustedes y por mí. Número 1, el Redentor. Versículo 6 y la primera parte del versículo 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Pues de acuerdo al texto, ¿quién es nuestro Redentor? De acuerdo al texto, de acuerdo a estos 2 versículos, el amado. El amado es nuestro Redentor. Es decir, que solo hay un Redentor. La Biblia no habla de corredentores o de corredentoras. La Biblia no habla de amados. Habla solamente de el amado. Y no debemos batallar mucho para saber que este título de el amado lo aplica Dios a su Hijo. ¿Recuerdan qué sucedió cuando Juan bautizó al Señor Jesús allá en el Jordán? Miren, vamos a Marcos 1, Marcos 1:11. Después que el Señor Jesús salió del río Jordán, después de haber sido bautizado, se escuchó una voz del cielo. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús es el amado de Dios. Y entonces en Él solamente tenemos redención. Y si somos aceptados por Dios, como dice Efesios 1:7, si somos recipientes del amor de Dios, es porque estamos en Cristo. Porque somos uno con Él. Porque somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Todo el amor, toda la complacencia, todas las bendiciones que Dios tiene para su Hijo, las tiene para con nosotros, porque nosotros estamos en Él, porque somos uno con Él. ¿Ve cómo es importante que entendamos este concepto del cuerpo de la iglesia? Dios nos ama, Dios se complace en nosotros, Dios nos bendice, Dios nos cuida, porque somos uno con Cristo, y Cristo es el amado de Dios. Él y nadie más que Él pagó el precio de nuestra libertad. Él y solo Él es nuestro Redentor. Es una verdad increíble, es una verdad maravillosa, es una verdad fantástica. Y nos podemos acabar
en adjetivos calificativos y no podríamos abarcar todo lo maravilloso que es nuestro Redentor. Si hay un Redentor, hay redimidos. El segundo aspecto que toca Pablo es ese, los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? En el versículo 6 dice, nos hizo aceptos. En el versículo 7 dice, tenemos redención. Y claramente esas dos frases tienen relación con un pronombre personal. ¿Qué pronombre personal? Nosotros. Nosotros. Esos son los redimidos. Ahora, ¿quiénes son los nosotros a quienes Pablo se refiere? Déjenme se los presento porque son increíbles estos nosotros, son fabulosos, son cosa aparte. Los voy a describir ahí mismo, en el siguiente capítulo, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es una foto que Pablo saca de nosotros, de esos nosotros al que se refiere el versículo 6 y el versículo 7. Y por si no nos queda claro, si no alcanzan a identificar bien a esos nosotros, hay otro pasaje, también en Efesios. Vamos 2 capítulos adelante, Efesios 4, del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ya nos quedó más claro? ¿Ya reconocimos quiénes son esos nosotros? Esos nosotros somos nosotros. Somos nosotros, ustedes y yo. Nosotros somos los delincuentes. Nosotros somos los seguidores de Satanás. Nosotros somos los hijos de ira, los del pensamiento entenebrecido, los insensibles, los lascivos. Así estábamos nosotros. De esos pecados y de muchos más son de los que éramos esclavos. De esos pecados el Señor nos redimió. Por esos pecados Él pagó el precio, y el precio fue su vida, para que ustedes y yo no tuviéramos que pagar con nuestra vida el precio de nuestra libertad. Esos éramos nosotros antes que nuestro Redentor nos redimiera, valga la redundancia, nos convirtiera en personas libres de pecado. ¿Quiere ver cómo somos ahora? ¿Quiere ver un antes y un después? Vamos a Tito. Tito capítulo 2, versículo 14. Y es importante que veamos quiénes somos y por qué somos. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo, está hablando del Señor Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De ser ignorantes, de ser delincuentes, de ser hijos de ira, de ser lascivos, de tener el entendimiento entenebrecido, nos hizo un pueblo propio.
Nos compró del pecado y nos hizo celosos de buenas obras. Celoso quiere decir que estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de agradar a nuestro Señor. Ese es el celo que tenemos. Y si nos preguntamos por qué,